Hola, feliz sábado, ¿cómo les va? Quiero saludar a los hermanos de la Iglesia de Olivos, agradecerles otra vez su invitación, desearles que Dios los bendiga, los acompañe en cada una de sus tareas. También saludo, ¿verdad?, a hermanos, amigos de otros lugares, que sé que son muchos los que siguen la transmisión de la Iglesia de Olivos, así que también para ellos de aquí un abrazo fraterno. Este es un sábado especial, yo sé para cada uno de ustedes. Por un lado, porque el pastor Fernando ha sido trasladado a otro distrito. Y bueno, desde aquí también me sumo a desearle que Dios lo bendiga, lo acompañe en el nuevo lugar, donde Dios mismo lo está llamando también a seguir, a continuar el servicio, ¿no? Desde aquí un abrazo muy grande para él, somos amigos hace muchos años y sé que Dios lo va a estar guiando en el nuevo distrito. Este es un sábado también especial porque, bueno, me sumo a la bienvenida que se le está dando al pastor Alex y a su familia, así que también deseo, pastor, que el Señor lo bendiga, lo guíe aquí en el nuevo distrito que toca, en la iglesia de Olivos y otras iglesias, ¿verdad?, que estará siendo también atendiendo. Y sé que, bueno, la tercera razón por la que este es un sábado diferente es porque Alan y Vicky están despidiéndose. En unos pocos días más estarán viajando hacia su nuevo lugar, donde estarán sirviendo al Señor. Aceptaron también un desafío interesante y bueno, yo me sumo también a los hermanos que en este momento les expresan su cariño y les deseo que Dios los guíe y los acompañe, ¿no? Y que sé que lo va a hacer en este nuevo desafío que Él mismo les da. Quisiera invitarlos, mis hermanos, porque el tiempo es breve en este día para nosotros, a mirar el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo capítulo 14. Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice allí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí, solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo tomó, lo agarró, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es una hermosa historia conocida y que nos va a permitir sacar una vez más, ¿no? Eso es lo que tiene la Biblia. Podemos leerla y de hecho la seguimos leyendo cada día y seguimos encontrando esas joyas, esas perlas espirituales en su lectura. Muy bien, si miramos desde el punto de vista de la estadística, yo no soy ningún buen estadista, perdón, pero podríamos decir que, a ver, ¿cuántos caminaron sobre el agua? Uno. ¿Cuántos eran en total en la barca? 12. Bueno, eso nos da un resultado de que solamente el 8,33% se animó a poder caminar sobre el agua. Y el otro 91,67%, dicho de otra forma, casi todos, se quedaron con miedo en la barca, porque era el lugar que les resultaba más cómodo y más seguro. Y fueron observadores, mientras que esa minoría, ese 8,33, si queremos decirlo así, ese único hombre se animó a ser un protagonista. Vamos a hacer una mirada a esta hermosa historia, pero si me permiten lo vamos a hacer desde la vista, desde los ojos, desde los zapatos, si queremos así decirlo, ¿no? Ponernos los zapatos, en las sandalias de Mateo,
o de cualquiera de los otros discípulos que estaban en la barca, pero que no caminaron sobre el agua, que se quedaron en la barca. Así que vamos a mirarla, si les parece, esta historia, pensando en cómo la vivieron ellos y cómo la sintieron ellos. Por un lado, vamos a mirar, fíjense, los primeros versículos de ya nos dan algunas pautas de cómo Jesús tenía tanto para enseñar a sus discípulos. Porque dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjense que la primera virtud que los discípulos habían visto cientos de veces en su Señor, en nuestro Maestro, el interés por las personas. Porque despedir a la multitud le podría haber llevado 2 o 3 minutos, decir, bueno, fue un gusto, hasta luego. Pero él despidió, se quedó a despedir, y quedarse a despedir es saludar uno por uno. Alguien le habla, le quiere conversar, le quiere contar algo, quiere llorar ahí al lado, junto a Jesús. Despedirlos incluía tener tiempo para ellos. Y más que tener tiempo, hacerse el tiempo para ellos, de tener interés en el bienestar de las personas. Otra virtud que aquellos 12 discípulos embarcados, ¿no?, tenían para imitar, y nosotros, igual que ellos, o más que ellos, necesitamos de ella, es la virtud de la oración. Jesús pasaba tiempo orando, porque dice que llegó la noche y él se encontraba solo, orando, y pasó largas horas en oración. El versículo 24 dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario, ¿no? Pero qué interesante que Jesús, ¿él sabría de que los discípulos se encaminaban hacia una tormenta? Por supuesto que lo sabía. Entonces, ¿por qué los envió si él lo sabía? Justamente era parte de su plan que ellos viajen hacia la tormenta. Parece raro lo que estoy diciendo, pero es parte del plan de Dios que viajemos hacia las tormentas. Donde a veces nos vamos a sentir solos, donde a veces, como le pasaba a ellos, hay grandes olas, sentían miedo, mucho miedo, donde Dios mismo va a muchas veces, mis hermanos, a conducirnos a circunstancias en las cuales vamos a sentir miedo, vamos a sentir que la situación nos sobrepasa, vamos a sentir que tenemos el viento en contra, que las circunstancias parece que fueran todas en el sentido justamente que nos impiden alcanzar nuestro sueño, nuestro objetivo, nuestro bienestar. Pero es Dios quien nos conduce allí. ¿Saben? Porque justamente esos momentos de aflicción, de miedo, de preocupación, los que nos preparan para poder responder a la invitación de Dios a caminar con Él. Son esos momentos cuando se nos mueve la estantería, cuando realmente empezamos a abrir el corazón, a estar dispuestos a hacer algo nuevo para Dios, a aceptar un nuevo ministerio, un nuevo desafío, a veces un nuevo lugar, a veces una nueva tarea, a hacer algo que no nos hemos animado porque nos daba miedo, porque nos daba vergüenza, porque qué van a pensar los demás. Cuando estamos cómodos, cuando estamos bien, cuando todo marcha sobre, como dice el dicho, ¿no?, sobre rieles, eso no sentimos realmente que valga la pena responder al llamado de Dios. Pero es ahí, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el corazón humano se prepara. La primera lección que quisiera dejar con cada uno de ustedes es que son justamente esos momentos de prueba los que nos preparan para poder responder a la invitación de Jesús a salir de nuestra comodidad y hacer algo grande por Él. Fíjense los versículos un poquito más adelante, el 25 al 27, que habla de que Jesús llegó en la cuarta vigilia de la noche. Eso sería aproximadamente alrededor de las 3 de la mañana, y vino andando sobre el mar. Es interesante que Jesús fue el que caminó primero. No es que Él esperaba que otros hagan algo que Él no hacía, ¿no? En nuestro mundo las cosas son así. Muchas veces los jefes en una gran empresa le piden a las personas cosas que ellos no están dispuestos a hacer. Pero nuestro Salvador no es así. Él es nuestro ejemplo. Él se animó a arriesgar. Y si uno pregunta, ¿en qué arriesgó? En todo. Porque Él, al venir a esta tierra, tomó el riesgo eterno. Porque si Él hubiera aquí cometido un pecado, si Él hubiera fallado, Él se perdía para siempre. Nosotros de última no corremos grandes riesgos, nosotros ya estamos perdidos. Sin Cristo nosotros ya estamos perdidos. Pero Él estaba bien, Él estaba en el cielo rodeado de los ángeles y asumió el riesgo de venir aquí a salvar a los seres humanos. Entonces, cuando Él le pide a las personas que tomen un riesgo, que hagan algo nuevo, que se animen a hacer algo distinto para Él, que corran el riesgo y que enfrenten su miedo, Él ya lo hizo antes.
Él le está invitando a hacer algo que él mismo, de lo cual él mismo es ejemplo. Fíjense que los discípulos se asustaron, dijeron, es un fantasma, porque muchas veces Dios se va a manifestar en nuestra vida, justamente en esos momentos de apremio, de manera que nos va a sorprender, que nosotros no teníamos planificado que lo haga. Muchas veces de forma que hasta nos van a dar miedo, claro, porque nos saca de nuestro esquema. Y a veces nos da miedo la forma en que Dios se intenta revelar a nosotros. Pero qué interesante, ¿no? Su voz calma, les da calma, porque ahí dice, no, yo soy, tened ánimo, no temáis. Ahí el Señor Jesús, ¿no? El caminante divino sobre el agua les brinda paz. Y le dice que está ahí, que no tienen de qué alarmarse. Pero qué interesante, ¿no? ¿Esa voz se escucha dónde? ¿Desde la barca? No. Se escucha desde el mar. Y como les dije, ¿no? Vamos a mirar esta historia desde la óptica, desde los zapatos, desde las sandalias de aquellos 11 discípulos que se quedaron sentados en la barca. Y entonces la segunda lección importante que necesitamos destacar es que Dios jamás espera de sus hijos o le pide a sus hijos que hagan algo que está más allá de lo que Él mismo hizo. Nunca les pide a sus hijos que hagan más de algo que Él o algo distinto que Él no haya hecho ya por cada uno de ellos. Pero la historia avanza, ¿no? Y podemos ver allí en el versículo 28 en adelante, ¿no? Donde dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Claro, vuelvo a decirles, ¿no? Pensemos esta historia desde aquellos 11 discípulos. Estamos vos y yo sentados en la barca. Y escuchamos a Pedro que le dice, Señor, yo quiero caminar también. ¿Qué es lo que pensaríamos vos y yo? ¿Qué es lo que diríamos? ¿Nos miraríamos? Este está demente. Pedro se volvió loco. Claro, porque ¿quién se le ocurriría decir, yo también quiero caminar sobre el agua, si la barca era lo más seguro, y eso que no era segura, pero era lo mejorcito que había en esa noche de tormenta? ¿Quién se le ocurriría decir caminar sobre el agua? Es un pedido ridículo, pero es interesante que Jesús no lo veía, Jesús no lo vio así. De hecho, vamos a ver que Cristo no lo reprende por eso. Después lo va a reprender, le dice hombre de poca fe, pero no le dice qué mal que estuviste al pedirlo. No tenía nada de malo, el contrario. Jesús parece incluso ya sentido halagado por la fe de Pedro al animarse a caminar con él. Entonces, pero volvamos nosotros, ¿no? Estamos vos y yo en la barca. Vemos a Pedro que se volvió loco. Pero después nos quedamos con la boca abierta así, de que el delirante empieza a caminar sobre el agua, de que el delirante hace lo imposible, de que este que yo llamaba delirante es el que se anima a hacer algo grande para Dios y que prueba su fe y su fe, resulta que su fe da resultados. Y entonces ahí se nos trastorna todo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos al maestro lo mismo? ¿Quién de nosotros se anima a decir, dale, vamos a pedirle yo también para caminar? Y no sé, nosotros nos vamos a mirar así, no sé si está bueno lo que él hace, pero no sé si me animo a hacerlo yo. Ahora, desde donde estamos, alcanzamos a ver que Pedro está más cerca de Jesús que nosotros, porque nosotros estamos acá en la barca. Pedro está un poquito más allá y Jesús está más lejos, o sea, en realidad Pedro está más cerca que nosotros de Jesús. Pero ¿qué pasa? La barca tira, y sí, porque, a ver, segura no es, porque de hecho en la tormenta, en unas olas grandes la pueden tapar y chau. Pero claro, es a lo que nosotros estamos acostumbrados, es al trabajo que nosotros estamos acostumbrados, a la forma de vida a la que estamos acostumbrados. Es lo que mal o bien, y más mal que bien a veces, nos da comodidad. Y es en esa comodidad donde nosotros no logramos crecer espiritualmente, no logramos hacer algo grande para Jesús. De repente estamos vos y yo ahí dudando de qué hacer, si lo sigo o no lo sigo. Y de repente vemos que Pedro se empieza a hundir, ¿no? Jesús le dice que tenía miedo, hombre de poca fe. Ahora yo les pregunto, ¿quién tenía más miedo? ¿El delirante? Que nosotros le diríamos delirante porque pidió caminar sobre el agua. ¿Quién? ¿Él
o nosotros que quedamos en la barca? ¿Quién tenía más miedo en realidad? Incluso podríamos empezar a decir, ¿viste? Era peligroso ir, afuera es embromado, mejor quedarse acá, es más seguro, es lo que hacemos siempre. De última, ya conocemos acá cómo es el lugar. O sea, el ser humano muchas veces se pierde de seguir a Jesús, de animarse a hacer algo nuevo para Dios, de encontrar el sentido más importante para su vida. ¿Por qué? Porque está cómodo en el lugar donde está. Y no es que esté bien en el lugar donde está, es simplemente que es el lugar conocido. Y entonces se pierde de aventurarse a esa caminata con Jesús. Ahora, mientras nosotros lo vemos que Él se empieza a hundir, también escuchamos un grito de auxilio. Señor, sálvame. Y nos quedamos impresionados, ¿no? ¿Por qué nos quedamos impresionados? Y porque la verdad que nosotros no oramos así acá en la barca. Acá en la barca nuestras oraciones son, Señor, que la pasemos bien, gracias por la semana. Esas son nuestras oraciones. Oraciones de 20 o 30 segundos. Señor, gracias por todo, bendice los alimentos. Esas son nuestras oraciones. Nosotros no estamos, en la barca no estamos acostumbrados a oraciones fervorosas, Señor, para que podamos ser un instrumento en tus manos. Danos poder para predicar tu palabra, para ser una influencia de salvación en el lugar donde nosotros estamos. Nosotros no oramos así. Acá en la barca no oramos así. Entonces nos quedamos impresionados al ver de cómo ora Pedro. Y después nos quedamos impresionados peor todavía. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús interviene y lo salva. ¡Oh, la pucha! Y ahí nos damos cuenta que no era tan peligroso en realidad andar sobre el agua. No era tan peligroso como parecía. ¿Por qué? Porque si está Jesús no es peligroso. Porque Jesús no abandona a sus hijos. Vemos entonces que que en la vida de Pedro, a diferencia de la nuestra, Dios se manifiesta de forma maravillosa. Que responde oraciones así, wow, de forma así impresionante. Y que eso no ocurre acá en la barca. Acá en la barca no pasa. Por eso es que siempre terminamos contando testimonios de otros. Sí, porque a tal persona Dios le respondió una oración, tal hermano oró, fue a tal lugar. Contamos testimonios de otros, porque acá en la barca esas cosas no pasan. Para eso hay que animarse a correr un riesgo, a salir a un nuevo desafío de seguir a Jesús donde Él va. Entonces, ¿qué diríamos? Si Pedro tenía poca fe, y la verdad los que estamos en la barca, menos, ¿no? Si la fe de Pedro era pequeña, la nuestra es microscópica. Porque nosotros simplemente nos hemos quedado viendo a otro caminar, a otro animarse, a aventurarse con Jesús. Y si vamos a decir la verdad, Pedro no corría entonces un riesgo de morir. Por lo que pasó, evidentemente no corría riesgo de morir porque Jesús no lo iba a abandonar, no lo iba a dejar, no lo iba a llamar a caminar con él para después dejarlo que se hunda. Así que riesgo de morir no corría. ¿Qué corría riesgo él? De pasar vergüenza, de ser criticado, de que le digan sos un fanático, sos un exagerado. Ese riesgo corría. Y es embromado eso. Y esa es la razón por la que muchos hijos de Dios se pierden de asumir el desafío de seguir a Jesús, de salir de su lugar de comodidad y animarse a vivir para Él, ¿no? A veces a dejar cosas, a dejar un trabajo, a veces a dejar un lugar, dejar una iglesia tal vez grande para ir a servir a una iglesia pequeña, no sé. ¿Por qué? Por miedo a la crítica, por miedo a quedar mal, por miedo a pasar vergüenza, ¿no? Pero es interesante que el riesgo de Pedro era lo que acabo de describir. Pero ¿cuál era el riesgo de los que quedamos en la barca? ¿Cuál es el riesgo? La mediocridad, la vida chata, conformarse con una fe enana. Ese es el riesgo de los que quedamos mirando como otros son protagonistas. Ese es el riesgo que corremos. Pero es interesante que en esta historia Jesús socorrió al que caminaba, no al que estaba en la barca. Para eso no hubo ningún socorro. Tercera lección importante, mis hermanos. La fe y la valentía de estos delirantes, como a veces los llamamos, de estos que son protagonistas porque asumen el riesgo, porque viven por fe, porque se colocan en lugares donde solo dependen de Dios, esa fe y valentía de ellos a veces incomoda, molesta, pone un tanto incómodos, disculpen la repetición, a aquellos que permanecen como observadores en una barca. ¿Saben? Y concluyendo ya el tema de este día, de este sábado,
Muchas veces Dios va a llamar a sus hijos a la aventura de caminar con Él, de hacer algo grande para Él, para su causa. Hoy vimos que el Señor para eso nos va a preparar por medio de las pruebas, porque es justamente en esas tormentas de la vida cuando somos entrenados para responder a la invitación. Hoy vimos también que jamás Dios nos invitaría a algo que Él no haya hecho primero. Él solamente nos pide ahora que lo acompañemos en su caminata. Y lo tercero, mis hermanos, que intenté destacar es que justamente la fe y la valentía de estos a veces llamados delirantes, de estos protagonistas, de estos caminantes sobre el agua, esta fe a veces molesta, incomoda a aquellos que nos hemos acostumbrado a quedarnos en este lugar, no porque sea mejor, sino simplemente porque estamos más cómodos de lo que sería aventurarnos a vivir para Jesús. ¿Cómo podemos cerrar esto si no que no sea de otra forma que preguntándote a vos, preguntándome yo mismo? ¿Estoy dispuesto a estar entre esos poquitos que se animan a correr el riesgo, que viven una vida de fe, una vida de aventura, que ven la mano de Dios obrar con poder? ¿Te gustaría ser una persona así? ¿De acompañar a Jesús en su caminata? Yo lo que te puedo prometer con seguridad es que el Señor te va a llevar por lugares inesperados. Eso te pongo la firma. Que va a contestar tus oraciones de maneras poderosas y de maneras impresionantes. Que le va a dar un sentido único a tu vida. Que vas a sentir, para esto fui creado yo. Por esto valía la pena vivir. Te puedo prometer que Él te va a convertir en un instrumento de salvación. Y lo va a seguir haciendo. Y te puedo prometer que Él te va a llenar el corazón de alegría, que la gente te va a ir mirando, ¿qué le pasa? ¿No? Pero vieron que la gente, uno va por la calle, en general la mayoría está con cara larga, ¿no? Rostro preocupado. Y a vos te van a ver, si vos aceptás la aventura, te van a ver que estás alegre, ¿no? Como que estás en la luna. Eso te lo puedo prometer. Y te puedo prometer también que si algo que no va a ocurrir jamás, es que jamás Jesús te va a abandonar. Él jamás llama a sus hijos y luego deja que se hundan. Por eso, un pedido al corazón. La próxima vez que el Señor te llame, la próxima vez, no te quedes en la barca. Que Dios te bendiga. Señor, gracias por este momento, por estudiar tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que nos vuelvas a llamar, a salir de nuestra comodidad y a seguirte y a aventurarnos a hacer algo grande para tu causa, para tu gloria y para el avance, Señor, de la misión de tu iglesia en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.